Dios, parece ser que Dios quiere cambiarnos por dentro y seguimos con su tema que es cómo la oración a Jesús nos cambia. Cómo la oración a Jesús nos cambia. Bueno, pues hemos entendido de que hay una verdad y hay varias mentiras. Y la verdad es que solo a través de la oración a Jesús, solo a través de orarle al Dios creador de la Biblia, vas a poder beneficiarte de estas enseñanzas. Porque es Cristo quien tiene que vivir en tu vida, es Él quien tiene que limpiar tu pecado, es Él quien tiene que darte vida nueva y vida en abundancia. Y por eso predicamos esto, hablamos de karma a Cristo. ¿Por qué? Porque si crees en el karma, está bien, vas a cosechar lo que siembras, pero no tienes ninguna solución para tus pecados, porque vas a pagar por tus pecados, hagas lo que hagas, no los puedes limpiar tú y vas a acabar pagando por ellos en el infierno. Eso es si crees en el karma. Pero si vienes a Cristo, Cristo te da completa libertad y te limpia todos los pecados, te quita todo ese karma, te quita toda esa maldición y te da una nueva vida para que le sirvas a Él y para que Él sea tu dueño. Por eso vamos a Cristo. Y hemos entendido que a través de la oración cristiana tenemos un poder espiritual, un poder sobrenatural y un poder que hace al demonio temblar. ¿Por qué? Porque toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces solo sobre ese nombre podemos tener autoridad espiritual sobre lo que estamos sufriendo ahora mismo. También cuando oramos la oración cristiana, pues demostramos que creemos en el Dios de la Biblia, que creemos en sus promesas y que dependemos de Jesucristo para todo. Hemos estudiado anteriormente en Juan capítulo 15, donde decía Jesús que apartados de Él nada podemos hacer. Y eso es verdad. Todo lo que no sea fundado a través de la oración, todo lo que no sea fundado a través del poder de Jesucristo, no te lleva a ningún lugar. Sí, puedes disfrutar de la vida, puedes hacer las cosas bien a los ojos del hombre, puedes incluso ser aplaudido por todos y tener riquezas y fama, y todo eso está bien, nadie dice que está mal, pero si no está fundado en la verdad de Jesucristo y no está hecho a través de Él y para Él, de nada te va a servir, porque vas a acabar en el infierno de todas maneras. Y todo lo que has hecho se va a quedar atrás, y después de 1 o 2 generaciones se te va a olvidar el nombre, a menos que seas alguien como el que pisó la luna por primera vez, pero la mayoría se nos va a olvidar. Pero si lo hacemos a través de Jesucristo, cambiamos vidas para siempre y cambiamos la futura generación. Con permiso, que tengo mal la garganta y tengo que beber un poquito de agua caliente. Hoy vamos a ver claramente cómo la oración a Jesús nos cambia de una manera muy especial, porque cuando oramos como se debe, siendo un cristiano, siendo un seguidor de Jesucristo, nosotros tenemos que cambiar por dentro. Hay una madurez que ocurre cada vez que nos ponemos a orar. Y cuando oramos tenemos que, como siempre, empezamos orando por nosotros, y como todo joven que ora o cristiano nuevo, siempre las oraciones son las típicas de dame esto, dame lo otro, necesito esto, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y pedimos por nuestras necesidades, pedimos por sanidad, por solucionar problemas, por dinero, por nuestra pareja. Pero mientras vamos madurando en la oración cristiana,
nos damos cuenta de que Dios tiene mucho más para nosotros que hacer. Él quiere que oremos por otros. Él quiere usar ese poder que tenemos dentro de la oración a través de Jesucristo para cambiar la vida de otros, para interceder para otros. Tenemos que ayunar y tenemos que orar por nuestros familiares. Tenemos que orar y ayunar por nuestros líderes, nuestros pastores, por aquellos que nos traen la palabra. Nos tenemos que sacrificar por otros, da igual quién sea, porque de esa manera nosotros tomamos a Jesús como ejemplo. Uno de los mandamientos más importantes que nos da la Biblia es ama al prójimo como a ti mismo. Eso lo vemos en Marcos capítulo 12. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 31. Y dice aquí Jesús, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que lo siguiente, como siempre, que a Jesús le hace una pregunta un poco complicada para ver si le pillan diciendo algo fuera de lugar y le pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y claro, el que entiende el Antiguo Testamento claramente también entiende que las leyes de Dios son todas iguales. Si tú rompes una ley, la has roto todas. Para Dios es igual. Entonces le querían pillar con ese pensamiento y él dice, mira, el primer mandamiento más importante es amar a Dios con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante, que es amar al prójimo. Ahora, cuando tú y yo oramos por el prójimo, estamos demostrando amor. Porque eso se requiere sacrificio, eso requiere tiempo, eso requiere no ser egoísta. Pablo nos indica en Corintios que da igual si cantamos como ángeles, si oramos en lenguas, si hacemos milagros y prodigios, si tenemos todos los dones espirituales, pero si no tenemos amor, entonces de nada sirve. Somos solo personas haciendo mucho ruido, mucho teatro, pero no conseguimos nada porque no tenemos el amor que hace falta. Y por eso este mandamiento, cuando nosotros oramos por otros, estamos cumpliendo este mandamiento. ¿Y por qué le dice Jesús en el versículo 34? Le dice, ciertamente el reino de Dios está cerca de ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos de esta manera, una manera no egoísta, una manera sacrificial, una manera de orar, interceder por otros, estamos haciendo exactamente lo que hizo Jesús. Y por lo tanto, traemos a la tierra el reino de Dios. A través de nuestras actuaciones, a través de nuestras oraciones, a través de cómo nos comportamos, pues demostramos que Dios existe y cambiamos las vidas de aquellos que nos rodean. Y después vamos rápidamente a Efesios capítulo 6, versículo 18. Vamos allá. Efesios capítulo 6 es un capítulo muy famoso donde la mayoría de los cristianos lo conocen muy bien porque nos da las armas espirituales para hacer guerra espiritual. Nos explica todas esas cosas que tenemos disponibles como creyentes para hacer guerra espiritual y derrotar a Satanás
y derrotar todas las fuerzas oscuras. Y parte de esa armadura, la razón por la cual la tenemos, nos viene también en el versículo 18. Vamos a ver el 17, que dice: y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿vale? Aquí es una, digamos, arma espiritual. Y después dice: orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, ¿vale? Y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Ahora, cuando dice aquí todos los santos, orar y velar por todos los santos, no se refiere a San Cristóbal, a San Pancracio, a estos dos santos que tenemos inventados los hombres. No. Cuando la palabra habla de los santos, se refiere a toda aquella persona que se ha entregado a Jesucristo por completo. Por toda aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha llegado a los pies de Cristo, entonces Cristo le ha limpiado sus pecados, le ha santificado, ¿vale? Y ahora es considerado santo en los ojos de Dios. Ahora es justificado, ya no tiene pecado. Esa persona, ¿vale? Simplemente por querer seguir a Jesucristo y por arrepentirse de hacer lo que hacía antes, es considerado santo en los ojos de Dios. Y cuando la Biblia habla de santos, habla de todo creyente practicante que se ha entregado de verdad. No se refiere a los santos que tú y yo nos hemos inventado y que muchas otras religiones hacen llamar santo, tienen su lista, tiene que hacer tal cosa, y entonces le ponen un sello de santo. Eso es una tontería que el hombre se ha inventado, que esa persona que tú llamas santo puede ser el pecador más grande del mundo y lo más seguro ahora mismo está en el infierno. ¿Por qué? Porque él mismo se autojustifica como buena persona. Pero aquí habla que tenemos que orar por los santos. Tenemos que orar por los otros creyentes si eres un creyente de verdad. Si tú eres un cristiano y no tienes un corazón para orar por tus hermanos y hermanas en el Señor, entonces estás desobedeciendo lo que Dios nos dice aquí, y aparte estás malgastando las armas espirituales de las cuales habla Efesios capítulo 6. Se ve que la gente joven siempre está atareada con tantas cosas, que incluso su forma de orar es una manera donde es todo para ellos, preocupaciones, no sé qué, no sé cuánto. Pero mientras vas madurando en el Señor, ves como tu tiempo de oración cambia de enfocarse en ti a enfocarse a otras personas, y pasas más tiempo orando por ellos, intercediendo por ellos, en vez de por lo que tú deseas y por tus placeres. Y allí se ve como cuando una persona va madurando en la oración. De esta manera es como somos transformados por dentro, porque de repente ya no es un amor por nuestras cosas, por lo que tú y yo queremos. Ahora es un amor por las otras personas que están sufriendo. Ahora es un amor que tenemos por el prójimo primero, y también un amor por los santos, por los otros creyentes que están con nosotros en este camino. Y por eso hay que orar por nuestros vecinos, hay que orar por nuestra iglesia, hay que orar por nuestros líderes, nuestros pastores, hay que orar por ellos. Incluso el Señor nos dice que oremos por nuestros enemigos, porque aunque te vayan a insultar, aunque te vayan a engañar, tenemos que orar por ellos, porque allí hacemos lo que hizo Jesús por nosotros. Porque dice la palabra que Jesús fue a la cruz
aun cuando nosotros éramos pecadores. Él no esperó a que fuésemos buenas personas. Él no esperó a que entendiéramos la verdad de por qué Él vino a la tierra. Y ahora en el tiempo de Navidad, ahora hay que entender ese sacrificio tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso es tan importante que crezcamos y maduremos y seamos transformados a través de la oración cristiana, de una oración egoísta, de una oración solo para nosotros, a una oración por otros. Porque cuando oramos en el nombre de Jesús por otras personas, esas vidas van a ser transformadas. La gente se va a sanar. La gente, las familias se van a restaurar milagrosamente. Las adicciones se van a romper. Vidas van a cambiar por completo, solo porque tú decides pasar más tiempo orando. Vamos a acabar con 1 Samuel, capítulo 12. Y aquí tenemos un versículo muy importante, donde nos pone las cosas muy claras, Dios, sobre orar por otras personas. Aquí está hablando el profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 12. Y muy claramente Dios nos dice aquí algo muy serio, pero que no es solo para los creyentes, pero también más específicamente para aquellos que son ministros, aquellos que están sirviendo en la iglesia, aquellos que son pastores o líderes y aquellos que, digamos, Dios les ha dado un rebaño, unas personas a quien cuidar espiritualmente. Y dice aquí el versículo 21, capítulo 12, no os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. La semana pasada estudiamos cómo por causa de su nombre, Él te va a perdonar, Él te va a restaurar, Él no va a dejar que su nombre, a quien tú representas, sea maldecido y que se rían más de ti. Él no lo va a permitir. Y seguimos, versículo 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Pues aquí Samuel nos dice claramente que el no orar por aquellas personas que Dios nos ha puesto en el camino, por aquellas personas que Dios nos da para cuidar o enseñar, no orar por ellos es un pecado. Curioso, ¿verdad? Tú creías que el pecado solo era, pues fornicar y esto, lo otro, hacer cosas mal. No, pero el no sacrificarte en oración por otras personas, en los ojos de Dios es un pecado. ¿A que no lo sabías? Y si lo sabías, pues me alegro. Porque yo cuando me enteré de esto y leí este versículo, me di cuenta que yo estaba malgastando mi vida y estaba malgastando el poder que Dios me ha dado y estaba en pecado. No estaba haciendo lo que tenía que hacer con los dones espirituales que Dios me había dado. Porque si leemos también Isaías 61, creo que es, si no me equivoco, cuando el profeta habla del Mesías, ¿no? Lo que pasará con él y por qué será ungido, y esto habla de Jesús, dice que ha sido ungido ¿para qué? Para liberar a los cautivos, para vendar los quebrantados de corazón. Ha sido empoderado, ha sido ungido con poder para predicar las buenas nuevas. No para hacerse rico, no para hacerse famoso, no para hacerse él mismo sano, no para conseguir una casa, no para conseguir ese trabajo. No. Si tú tienes algún tipo de poder espiritual que tienes, si eres uno que se ha entregado a Jesucristo, no es solo para ti. Claro que sí, Dios te va a dar
todo lo que te haga falta, pero es para que tú uses tu boca y tu tiempo de oración para cambiarle las vidas a otros, para que tus dones espirituales cambien la situación en tu casa, en tu sitio de trabajo, en tu nación. Y así cuando haya ese cambio y la gente se arrepienta de sus pecados y todo el mundo entienda quién es Jesucristo, es cuando el reino de Dios bajará a la tierra a través de tus acciones. Y ese es el mensaje que Dios quiere que entiendas hoy, de que tú tienes que ser transformado por dentro, orando por otras personas. Ese es el poder de la oración cristiana, porque cuando oras en el nombre de Jesús, eres transformado. Ahora, si no conoces a Jesucristo, entonces tienes un problema mucho más grave, porque no tienes ningún tipo de poder, no tienes ningún tipo de esperanza, y todo lo que estás creyendo no te va a llevar a ningún sitio, porque nadie te puede decir claramente que tus pecados están perdonados. Nadie te puede decir claramente que no vas a ir al infierno. Solo en la palabra de Dios te lo dice claramente y te lo enseña con señales y prodigios y milagros, que Jesucristo es real, que está vivo y que no tienes tú que cargar más con tu pecado. Y sobre todo que Dios te ama. Si quieres darle tu vida a Jesucristo, te animo a que lo hagas, que te arrepientas, que nos llames, hables con nosotros, nos mandes un mensaje y nosotros te ayudaremos a cómo andar más cercamente con Cristo. Te enseñaremos cómo orar, te enseñaremos cómo leer la palabra para que sea medicina para tu vida y para tu cuerpo. Que Dios te bendiga, que tengas una semana próspera, que nos veamos la semana que viene, que será ya el año que viene, ¿verdad? Y que puedas sobrevivir este año, porque muchos están muriendo y muchos están muriendo sin Cristo. Y si te mueres sin Cristo, no acabas en el cielo. Te lo digo así de claro. Eso dice la palabra de Dios. Entonces te animo a que no sea muy tarde para ti, que entregues tu vida a Cristo, hables con nosotros y estamos aquí para ayudarte, para enseñarte, para amarte con el amor de Dios y para servir tus necesidades lo mejor que podamos. Que Dios te bendiga.